Muy bien, bueno, vamos a estudiar, les decía, un tema muy interesante. Pocas veces hablamos de este tema. El título de nuestra reflexión de esta mañana es Sitiados. Y bueno, acabamos de leer nuestra cita bíblica en San Lucas 42, perdón, San Lucas 19, 42 al 43. Voy a pedirles de nuevo que le demos lectura rápidamente para tenerlo ahí presente en nuestra mente, ¿ok? Lucas 19, 42 al 44. Dice lo siguiente. Dice, si también tú conocieses al menos en este día, dice, lo que es para tu paz, para tu bien, dice Dios. Dice, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán te derribarán en tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Son palabras fuertes de parte de Jesús. Eh, es un lamento también de parte de Jesús. Más que un regaño, es un lamento. Y es triste aquí ver, imagínense a Jesús, eh, cómo se lamenta por su pueblo y de su destrucción. Y al final nos dice algo interesante. Dice que no, el pueblo no sabía o no supo, ¿sí?, acerca de esto. Ni por aquí le pasaba por la mente. ¿O a qué se debía esto? Bueno, porque el pueblo se había alejado de Dios. Así que aunque Dios había advertido, y Jesús había advertido de esto, pues el pueblo no se dio cuenta de lo que venía sobre ellos, la destrucción que venía sobre ellos. Y bueno, precisamente vamos a hablar de el sitio de Jerusalén. ¿Qué es un sitio? Bueno, aquí nos dice que es rodear completamente un emplazamiento, o sea, una ciudad, un lugar. Eh, Dice enemigo, un lugar enemigo, ¿no? Dice, para impedir que dice aquí, entrada y salida del mismo. Y lo que se pretende cuando se hace esto, ustedes yo creo que han visto en películas, han visto eh, alguna escena de este tipo, en donde hay un ejército sitiando alguna ciudad. Eh, lo que se pretende, dice aquí, es lograr su rendición. Quiero que se queden con esa palabra, lograr su rendición. Eh, otra definición que nos dice por aquí es acosar o asediar a alguien. Y luego aquí también quédense con esta idea. Dice, con el objetivo de esto, dice, para conseguir un propósito especial. ¿Sale? La primera nos dice que se pretende lograr la rendición. En el segundo nos dice que conseguir un propósito, X propósito. ¿Ok? Así que este es el objetivo de un sitio. ¿Sale? En Mateo 24, quiero que abran ahí sus Biblias, Mateo 24, vamos a leer nada más un texto, son muy similares, de Lucas y el de Mateo. Mateo 24, 15 y 16, vamos a buscarlo. Mateo 24, 15 y 16. Jesús precisamente está hablando aquí de un sitio. Mateo 24, 15 y 16. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a leerlo, por favor. Mateo capítulo 24, versículos 15 y 16. Yo aquí lo tengo. Adelante. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Muy bien, gracias, Sandra. Jesús, bueno,
aquí en este capítulo que la otra vez estudiamos algo de esto, ¿se acuerdan? El sábado pasado, Jesús está dando aquí algunas señales acerca del fin del mundo y da aquí una señal especial. Les dice por allá a sus discípulos, dice, cuando vean a Jerusalén, o cuando vean, dice el texto, en el lugar santo, ¿sí? Refiriéndose a su ciudad, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Es decir, que había ya algo de advertencia de esto en el libro de Daniel, y Jesús les dice, lean para que entiendan, ¿sí? En Lucas dice que cuando vieran a Jerusalén sitiada por ejércitos, da una idea diferente. Bueno, el último tiene que ver con lo mismo, ¿no? Pero lo expresa diferente Lucas. Esa era una señal para, dice aquí, para huir de ahí. ¿Por qué? Porque venía la destrucción. Eso es lo que estaba advirtiendo aquí Jesús. Y está llamando la atención a estudiar el libro de Daniel, Jesús. ¿Sí? Eh, miren lo que nos dice por aquí en el libro Conflicto de los Siglos. Tan pronto como los estandartes del ejército romano, dice, idólatra, fuesen clavados en el suelo sagrado, ¿sí? A eso se refiere con el lugar santo, con el suelo sagrado, ¿sí? A las afueras de Jerusalén, o sea, ellos no solo consideraban santo, por ejemplo, el templo o su ciudad, sino también los alrededores de Jerusalén. Así que en cuanto dice aquí los estandartes romanos fuesen clavados en el suelo, ustedes ven aquí un estandarte, ellos acostumbraban a hacer eso, ¿no? Clavar sus estandartes como reclamando esa tierra para ellos. Dice, en cuanto pasara eso, dice, el lugar o el suelo sagrado dice aquí que se extendía varios estadios más allá de los muros. O sea, en el muro no terminaba ahí el lugar sagrado, ¿sí? Sino que más allá todavía. Dice, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, sin demora. Y aquí Jesús les dice, ¿no? Es decir, ni siquiera te regreses por tu capa, por tu mochila, por nada, o sea, sal de ahí, dice Jesús. Ahora sucedió algo interesante después de que el ejército romano sitió la ciudad. Esto sucedió en el año 66 después de Cristo. 66 después de Cristo. Jesús estaba lamentando aquí sobre Jerusalén poco antes de su crucifixión. Y el castigo sobre la ciudad de Jerusalén llegó aproximadamente unos 40 años después. Por misericordia de Dios, o sea, Dios aplazó ese castigo, ¿sí? Sobre su pueblo 40 años aproximadamente. Acuérdense que siempre cuando Dios tiene una aparente demora en algo, es por misericordia, ¿sí? Así que bueno, Jesús aquí les advierte, les viene la destrucción, pero esa destrucción todavía tardó algunos años por misericordia, por amor a su pueblo. Ahora, les decía, esto sucedió en el año 66. Y ese sitio se debió a que el pueblo de Israel había hecho enojar a Roma, porque había algunas revueltas, ¿sí? Nosotros sabemos que, bueno, Jesús fue rechazado como Mesías, ¿no? Los judíos, los sacerdotes, hicieron creer al pueblo que Jesús no era quien decía ser, que era un impostor, ¿no? Así que después de la muerte de Jesús, y él lo advirtió también aquí en el capítulo 24 de Mateo, dijo Jesús que iban a venir muchos diciendo ser ¿quién? El Cristo, diciendo ser el Mesías. Y eso sucedió precisamente. Después de la muerte de Jesús vinieron algunos que pretendían ser el Mesías, el supuesto Mesías.
Y como ellos, esta gente tenía intenciones de liberar al pueblo de la opresión romana, obviamente ganaron adeptos. Por eso era lo que querían ellos, ¿se acuerdan? La liberación. Y a Jesús por eso no le creían mucho, ¿no? Porque decían, pues sí, suena bonito todo lo que dice, pero a ver, ¿dónde están las armas? ¿Dónde está el ejército? ¿Cómo es que nos va a liberar él? ¿Sí? No entendían ellos, precisamente lo que dice nuestro texto, ¿no? Dice, no entendiste de qué se trataba todo esto. Y bueno, empezaron a creer, los mismos líderes religiosos se vieron forzados a creer en alguien que decía ser el Mesías. Así que, bueno, comenzaron las revueltas en contra de Roma y, bueno, vinieron las consecuencias, ¿no? Hubo por ahí asesinatos de soldados romanos, etcétera, y esto hizo enfurecer al imperio. Vino un general de nombre Galo en el año 66 con la intención de acabar con todas esas revueltas y sitiaron la ciudad. Obviamente dentro de un sitio ustedes imagínense lo que sucede, ¿no? O sea, empieza la desesperación. Nosotros estamos viendo situaciones similares, ¿no? Y esto es lo que vamos a analizar un poquito. Empieza la desesperación, la ansiedad de la gente, mismas revueltas entre el pueblo. Eh, y bueno, dice aquí, fíjense en el libro Conflicto de los Siglos, dice después que los soldados romanos, al mando del general Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio, de manera, como dice ahí, inesperada. De la nada empezaron a ver que se alejaba el ejército. Dice, y esto, dice, cuando todo parecía favorecer a un asalto inmediato. O sea, sinceramente no había mucha esperanza para el pueblo de Israel. Y de repente el ejército se va. Dice, perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque. O sea, la gente ya estaba desmoralizada, eh, sin esperanza. Dice, los sitiados estaban a punto de rendirse, o sea, ya no podían más. Empieza a haber que hambre, escasez, ¿sí? Suministro de agua escaso también, dinero tampoco, o si es que hay dinero, pues no hay en qué gastarlo porque no hay comida. Así que bueno, dice, cuando el general romano se retiró, perdón, dice, sus fuerzas sin motivo aparente. O sea, ellos no supieron qué pasó. Nosotros sabemos por la historia lo que sucedió, pero ellos no supieron en ese momento qué estaba pasando. Resulta que este general recibió noticias de que tenía que olvidarse un poquito de los problemas en Jerusalén porque había estallado una revuelta mayor en Egipto y tenía que ir a sofocarla. Eh, entonces, bueno, les dio ahí un respiro, ¿no? A Israel. Los israelitas, obviamente, se sintieron liberados y hubo fiesta, ¿sí? Cuando ven que el ejército se va, dijeron, pues Dios nos liberó, Dios nos salvó, así que ya lo hicimos, dijeron, ¿no? Y obviamente, al ver que se había ido el ejército romano, pues hubo algarabía, hubo como ahora está de moda esa palabra, una reactivación de actividades en todo el pueblo. Se abrieron los negocios, se empezaron los trabajos, las fiestas, todo. Como si hay algo de similitud en lo que vivimos hoy es coincidencia. Se fue el ejército romano. Y bueno, estamos, en cuanto estamos presionados por una situación como actualmente, pues nos asustamos, ¿no? Nos desmoralizamos como el pueblo de Israel. Pero en cuanto vemos que la cosa parece que va mejorando, pues nos deschongamos, ¿no? Como decimos, nos soltamos la greña. Y eso pasó en el pueblo de Israel, ¿sí? Y ellos dijeron, nosotros sabíamos que Dios nos iba a liberar porque nosotros somos el pueblo elegido, somos el pueblo de Dios y nadie nos puede destruir. Ese era su pensamiento.
Eh, Se fue el ejército y no parecía que fuera a regresar, porque empezó a pasar el tiempo y no se tenían noticias de que hubiera otro ataque, otro intento de ataque. Así que la vida siguió. Eh, Miren lo que pasó aquí. Aquí está un pequeño diagrama. Esto sucedió en el año 66, dijimos, al cuando de este general. Sucedió, según nos dice por ahí en el libro Conflicto de los Siglos, entre estos meses, entre septiembre y octubre, mitad de septiembre, mitad de octubre, por ahí, durante la fiesta de los tabernáculos. Y en esta fiesta, hace poco por ahí estudiamos que en esta fiesta, bueno, es una fiesta muy, muy importante que tiene que ver con, o tiene que ver, o nos anuncia el segundo regreso de Cristo. ¿Se acuerdan que lo estudiamos por ahí? Durante esta fiesta, muchos judíos que vivían en todas partes del imperio llegaban a Jerusalén. Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver esto, ¿no? O sea, llegaron ahí a Jerusalén y bueno, para su sorpresa, se vieron sitiados de pronto por el ejército romano. Y ahí estaban todos, encerraditos en la ciudad. Por una razón muy especial, Dios los trajo de muchos lugares y parecía que no se veía muy alentadora la cosa, ¿no? Porque cuando llegan ahí a la fiesta, de repente están rodeados por un ejército. Eh, y bueno, les digo, se fue el general Galio a sofocar otra rebelión. Eh, y bueno, la vida continuó. ¿Por cuánto tiempo más continuó tranquilo, sin una aparente tranquilidad? Aquí tenemos la, la, el periodo de tiempo. ¿Lo han escuchado alguna vez? Yo estoy seguro que sí. 1260 días, 3 años y medio. Una aparente calma todo. En cuanto se va el ejército, los estudiosos de la Biblia entendieron que era la señal para irse, ¿sí? Eh, Ellos habían leído acerca de esa abominación desoladora de la que hablaba Daniel, de las palabras de Jesús. Ya el Evangelio de Mateo, ahorita que lo leímos aquí el texto, ya había sido escrito por Mateo, algunos 20 años antes de esto. Así que ellos conocían lo que había dicho Jesús, conocían acerca de lo que había dicho Daniel. Ahora ellos situaron esa abominación desoladora en su tiempo, ¿no? Ellos lo entendieron así. Dijeron, esto es de lo que nos hablaba Jesús, esto es de lo que nos hablaba Daniel. Así que ellos entendieron pues que esa era la señal. Entonces, se fueron, dejaron todo, literalmente, no perdieron tiempo porque ellos no sabían si en cualquier momento iban a regresar los romanos. Se fueron por ahí a otra ciudad, o ciudades pequeñas, y obviamente al dejarlo todo, ustedes imagínense, dejaron todas sus casas, sus trabajos, todo, a comenzar una nueva vida. Las noticias que les llegaban de Jerusalén, pues era de que todo era que felicidad. Es más, se dice que había cierta abundancia en Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque ya no tenían que pagarle a los romanos. Ellos dijeron, ya no les vamos a pagar nada, esto se acabó, vamos a ser libres ya. Así que todo ese dinero obviamente pues ya era para ellos, ¿no? Pues mucha abundancia. Empezaron a trabajar la gente, los negocios se abrieron. Y cuando recibían noticias, los hermanos que estaban lejos de Jerusalén, ¿cómo creen que se sentían de pronto?
ellos, bueno, dijeron, bueno, sí, hicimos caso, obedecimos a lo que Jesús nos dijo de salir de la ciudad y acá estamos pasando, a lo mejor no la estaban pasando mal, ¿sí? Porque pues tenían lo necesario, ¿no? Para vivir, pero habían dejado todo, todas sus posesiones, sus trabajos, sus familias, algunos. eh, y escuchaban que en Jerusalén todo iba de maravilla y que la ciudad estaba hasta prosperando. Entonces fue una prueba grande para ellos la tentación de volver y decir, bueno, pues vámonos, ¿no? A hacer nuestra vida. Normalmente la hacemos, vamos a, no sé, a ganar más dinero por allá, a seguir trabajando en nuestros empleos, etcétera. Fue una prueba complicada para ellos. Eh, y es normal, ¿sí o no? O sea, todos buscamos siempre que mejorar, prosperar. Entonces, ellos habían salido escuchando una advertencia de Jesús, del profeta Daniel, y parecía que pues les había salido mal el asunto, ¿no? Porque pues estaban ahí con escasez y la ciudad seguía creciendo y prosperando y la vida seguía normal. Y pasó un año y no pasaba nada y no regresó el ejército romano, pasó 2 años, 3 años, nada, pero 3 años y medio después, entre los meses de marzo y abril, durante la Pascua, en el año 70, ya después de Cristo, volvió el ejército romano. El emperador envió a otro general de nombre Tito, para acabar de una vez por todas con las revueltas, ¿sí? Seguían las revueltas, ¿cómo se dice? Conquistado, los judíos rebeldes habían conquistado una fortaleza donde estaban los romanos. Entonces esto enfureció al emperador, ¿sí? Y envió a su general para destruir la ciudad. Y si ustedes leen por ahí en el conflicto de los siglos, fue algo muy feo lo que pasó ahí, ¿sí? Entonces, literalmente se nos describe ahí que la sangre corría como ríos por las calles, ¿sí? Las crucifixiones, las cruces, dice que ocultaban las colinas, ¿sí? O sea, no se veían los cerros de tantas cruces que había. Ya fue algo espantoso, ¿no? En Roma, hasta el día de hoy, está por ahí un arco del triunfo en honor a este señor, a Tito, por ahí afuera de donde está el Coliseo romano, y todavía se conmemora ahí la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Esto es muy interesante, esto que pasó. Este periodo que pasó también tiene mucho que decirnos. Ahorita vamos a mencionar algo. Mira lo que nos dice aquí todavía el conflicto de los siglos. Dice, lo por venir les era misericordiosamente velado a los discípulos. O sea, cuando Jesús les empieza a explicar todo esto, ellos no entendieron completamente. Dice, Cristo les dio un bosquejo nada más de los sucesos culminantes que habían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Es decir, esto que les dijo Jesús no era el fin del mundo. O sea, cuando les habló de la destrucción de Jerusalén, no era el fin del mundo. Era un bosquejo nada más, dice aquí, de lo que iba a suceder al final de los tiempos, en nuestros tiempos. Sus palabras, dice, no fueron entendidas plenamente, pero su significado iba a aclararse a medida de que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. Es decir, ellos fueron comprendiendo un poco, por eso muchos salvaron sus vidas, ¿sí? Eh, y dice aquí, la profecía del Señor entrañaba un doble significado, como muchas de sus profecías, o la mayoría de ellas, ¿sí? Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, también tenía que ver con qué, dice aquí, presagiaba también los horrores del gran día final.
Y esto tiene que ver con nosotros ya. Porque eso de Jerusalén, decimos, ah, pues sí, es historia, ¿no? Allá quedó en el año 70 esa historia registrada. Los que estudiaron, bueno, salvaron sus vidas, ¿no? Pero eso que tiene que ver conmigo, y aquí está, ¿qué es lo que me incumbe a mí? Porque dice que tiene una doble, ¿qué? Una doble aplicación esta profecía, un doble significado. Tenía que ver con la destrucción de Jerusalén y con los tiempos finales, ¿ok? Así que tiene que ver con nosotros, y si tiene que ver con nosotros, entonces tenemos que poner atención a esto, ¿vale? Miren lo que nos dice aquí en el libro Testimonios para los Ministros. Dice, se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. Y parece ser que son los libros que menos leamos, ¿no? Porque dicen, no, pues está bien difícil eso, ¿no? Puro, me confundo, ¿no? Con todo eso. Es más, me asusta, ¿no? Leer eso. Y se deben recibir estos dos libros la atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Por el libro de Apocalipsis es precisamente la revelación de que de este libro, ¿sí? Todo lo que Daniel no entendía, que se quedaba así pelando los ojos, como decimos, no entendía, y por más que intentaba hasta se enfermaba, ¿se acuerdan? Bueno, Jesús le explica a Juan todo lo que tenía que ver con esto. Dice, fue especialmente para nuestros días lo que Dios le dijo a Daniel. Leamos y estudiemos, fíjense bien lo que nos dice aquí, el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. ¿Quiénes necesitan entender esto? El pastor, el hermano que predica, el anciano, todos, dice aquí, todos. ¿Por qué? Porque a todos nos va a afectar, no nada más al pastor, ¿sí? Que a veces decimos, bueno, porque el pastor estudió ya que nos cuente, ¿no? De qué trató. Todos tenemos que entender esto, ¿sí? Capítulo 12 de Daniel. ¿Qué nos dice ese capítulo? Bueno, dice, ahorita vamos a ver un poquito, ¿no? No vamos a profundizar en eso, pero miren, dice, no entendemos la palabra como deberíamos. A veces creemos que ya lo sabemos todo, ¿no? En contra de la palabra de Dios, que ya todo está dicho. Y especialmente en cuestión de profecías, ¿no? Decimos, pues ya, es más, todas esas profecías quedaron allá en el pasado, allá en la Edad Media, la Edad Oscura, 1844, etcétera, ¿no? Acuérdense que las profecías casi siempre tienen más de un significado y más de un cumplimiento. Por ejemplo, para los judíos se había cumplido esto de la abominación desoladora, ¿sí? Pero Jesús dijo que se iba a repetir eso al final de los tiempos, ¿sí? La pregunta de los discípulos era de qué iba a suceder o cuándo iba a venir él de nuevo, ¿se acuerdan? Por segunda vez. Y Jesús les contesta, ¿sí? O sea, tenía una doble aplicación. Dice aquí, no entendemos la palabra como deberíamos. El libro de Apocalipsis se inicia con una orden de entender la instrucción que contiene. Una orden, dice aquí. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. ¿Cuándo dice ahí? Hasta que lo entendamos. Hasta que entendamos qué significa para mí hoy, en los días en los que vivo. No qué significó para los pioneros de la iglesia, o qué significó para los valdenses, o para los apóstoles. Para mí hoy, ¿sí? Y si no lo entiendo, pues aquí voy a seguir, ¿sí? En la ignorancia, ¿no? ¿De qué habla Daniel? El capítulo 12 de Daniel nos habla del fin del tiempo de gracia,
del fin de la intercesión de Cristo. Daniel 12, usted lo puede leer por ahí, donde dice que Miguel se levanta, ¿se acuerdan? Dice, y va a haber un tiempo de que dice, de angustia, cual nunca hubo, pero tu pueblo en aquellos días, dice, será liberado. Daniel 12, 11 y 12, vamos a ver qué dice. El capítulo, versículos 11 y 12 de Daniel 12. Ahí nos menciona nuevamente esa abominación desoladora de la que hablaba, de la que nos dijo Jesús. Dijo, lean Daniel, vean Daniel, estudienlo, entiéndanlo. Miren lo que dice por ahí. Daniel 12, 11 y 12. Miren lo que dice. Dice, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, dice al final, le dice a Daniel, tú irás al fin y reposarás. Vas a descansar, vas a morir, pero te levantarás a recibir tu heredad al final de los días. Y eso que decimos, ¿no? A veces lo leemos, ¿no? Y pues, quién sabe qué es. Y pasamos la página. En vez de investigar a qué se refiere esto, pues decimos, no, pues quién sabe, a ver si algún día alguien nos predica de esto. ¿Sí? Y ahí queda, ¿no? Dice que desde que se ha quitado el continuo, ¿sí? En algunas versiones dice el continuo sacrificio, la versión original no menciona el sacrificio, dice el continuo, nada más. Y también decimos, ¿y el continuo? ¿Qué es el continuo? Dice, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y bienaventurado, dice aquí el mensaje, dice, bienaventurado el que llegue hasta 1335 días. Todo esto tuvo un cumplimiento en el pasado. Y nosotros conocemos, ¿no? Hemos escuchado muchas veces de los 1260 días, etcétera, ¿no? Los 1290, 1335, alguna vez lo hemos escuchado, a lo mejor no lo recordamos bien, pero estoy seguro que lo han escuchado. Tuvo un cumplimiento en el pasado. Y el problema, les decía ahorita, que es que pensamos que todo esto quedó en el pasado, ¿sí? Que no tiene nada que ver conmigo hoy. Entonces, si no tiene nada que ver conmigo, ¿ustedes creen que me interesa conocer esto? Alguna vez a lo mejor lo escucho en una predicación y, okay, eso pasó allá en 1844, que los 1260 días terminaron en 1798, etcétera. Pues, ¿qué tiene que ver conmigo eso? Pero se vuelve a repetir la historia, ¿sí? Y Jesús dijo que la abominación, ¿sí?, se vería ¿dónde? Al final de los tiempos. ¿Qué es el continuo? Bueno, el continuo, bueno, tenía que ver con los sacrificios, ¿se acuerdan? Con algo que Dios había instituido. Y así vamos a quedarnos con esa idea. Algo que Dios había instituido iba a ser quitado, ¿sí? Y si nosotros conocemos un poquito de la profecía, nos damos cuenta de que esto se refiere a qué? A la sustitución de su santo día, ¿sí? Va a ser quitado, sustituido, borrado, podríamos decir. Y dice que desde ese momento en que se ha quitado hasta la abominación, iba a haber 1290 días. Ahora, nosotros sabemos el principio de día por año, etcétera, ¿no? Y nosotros conocemos que eso se cumplió tal cual también, con 1260 años, 1290 años, 1365 años, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que si esto se va a volver a repetir, como dice la palabra de Dios, al final de los tiempos, van a pasar todavía del punto en el que estamos, por ejemplo, otros 1335 años? Sinceramente, si usted lo cree, bueno,
Todavía le queda mucho, ¿no?, por esperar. Esto tiene una aplicación literal en los últimos días, ¿sí? ¿Por qué? Porque no da para más este mundo, ¿sí? No nos da para miles de años. Entonces, tenemos ahora sí que literalmente nuestro mundo tiene los días contados, ¿sí? Contados, aquí ustedes también, están contados. A partir de que se ha quitado, dice aquí, ¿qué? El continuo. Cuando se ha sustituido algo que Dios había que instaurar. ¿Y la abominación qué es la abominación? Bueno, la abominación se refiere a cuando ya no nada más se ha instituido eso, que estamos cerca de eso ya, ¿sí? Sino que todo aquel que no comulgue con esa nueva idea, de ese nuevo orden mundial, pues va a ser eliminado, así de fácil, ¿sí? Y habrá un decreto para el que no, un decreto de muerte para el que no obedezca. Que si analizamos este diagrama, más o menos eso va a ocurrir en un mes, esa ¿cómo se dice?, puesta en marcha de todo esto, ¿sí? Y si llegamos al final de esos 1335 días, ¿sí?, podremos, por eso dijo Jesús, el que llegue, el que aguante, el que soporte, el que perseverare hasta el fin, será que salvo. ¿Y qué va a pasar más o menos en este periodo que nos queda aquí de los 1290 hasta los 1335? Bueno, es el tiempo de angustia de Jacob que menciona por ahí en Daniel 12, ¿sí? Un tiempo de angustia sobre el pueblo de Dios, esa persecución de la que se habla no necesariamente tiene que ser como a veces usted lo puede imaginar, ¿sí? Sino como a lo mejor nos imaginamos, no sé, corriendo, ¿no? Que alguien nos va persiguiendo, ¿sí? Esa persecución es mental y ya ha comenzado, ¿no? Ya estamos viendo eh, ¿cómo se puede decir? Sus inicios, ¿sí? Una persecución de tipo, ¿qué? Mental, ¿sí? El tiempo de angustia va a ser un tiempo de angustia mental para el pueblo de Dios. Y hemos hablado mucho de eso, ¿no? Así que, así como el pueblo que huyó de Jerusalén estaba siendo probado de manera acá en su mente, porque se veían tentados a volver a la ciudad, ¿sí? Se veían tentados a volver porque decían, pues allá está todo bien padre, ¿no? Jerusalén, la vida continúa, están en semáforo verde y pura fiesta, ¿no? En Jerusalén, prosperidad, etcétera. Y ellos allá, pues, con lo necesario nada más para vivir, habían dejado todo. Así que la guerra estaba donde, en sus mentes, y esto va a repetirse. ¿Y cómo sabemos que se va a repetir? Bueno, eh, miren, lo que nos dice ahí en Daniel 9:27, miren lo que dice ahí. Daniel 9:27 dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, fíjense bien lo que dice aquí. Bueno, aquí está hablando de la muerte de Jesús, ¿no? Pero dice después, o sea, es algo, son eventos separados, ¿sí? Dice después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Y aquí está hablando ya del fin del mundo, ¿sí? Hay una separación en estos dos eventos. El pueblo judío, los primeros cristianos de aquel tiempo, los unieron, ¿no?
sea, dije, bueno, tiene que ver uno con otro, está en el mismo versículo, ¿no? O sea, la misma frase, pero bueno, igual no afectó nada, ¿no? Y ellos pudieron salvar sus vidas. Y Dios a veces permite eso, ¿no? O sea, que en su tiempo se entienda de un modo, ¿no? En el tiempo de los primeros cristianos. Los pioneros de la iglesia entendieron el libro de Daniel y el Apocalipsis para su tiempo, ¿sí? Y ellos no veían más allá tampoco. ¿Por qué? Porque ellos creían que Jesús ya venía, ¿no? También. Pero esto es para nosotros, ¿sí? Es para nosotros. Nosotros estamos ahora sí ya al límite y esto tiene que ver con nosotros. Ahora, dice aquí Daniel, nos hace algo, una aclaración más, habla de una abominación, ¿no? Pero aquí dice que, en este versículo dice que es una muchedumbre de abominaciones, son muchas. Ahora, ¿qué es una abominación? Nos dice por ahí en el diccionario bíblico que es una cosa que dice que detestable, una cosa detestable. Y aquí utiliza esta palabra, toeba, que es la más común que utiliza la palabra de Dios cuando menciona esta palabra abominación. Hay al menos otras dos, me parece, todas muy similares, pero esta es la que más se utiliza. Una cosa detestable. Y aquí nos aclara a qué se refiere. Cuando habla de abominaciones en la Biblia, tiene que ver con esto, fíjense. Y ustedes tienen que aplicarlo a lo que ustedes están viviendo hoy, ¿sí? No a lo que vivieron los judíos allá en el año 70, o los pioneros de la iglesia, no. Miren lo que nos dice aquí. Violaciones de costumbres y prácticas instituidas por Dios. ¿Sucede esto hoy? Más que nunca en la historia. ¿Violaciones de qué? Costumbres y prácticas instituidas por Dios. Aberraciones sexuales. Idolatría. Faltas morales y éticas. ¿Lo vemos eso hoy? ¿O eso no pasa en nuestros días o en nuestra ciudad? No pasa eso. ¿O qué es eso de aberraciones sexuales? Esto es el pan de cada día, ¿sí? En nuestra sociedad. Ahora, la advertencia de Jesús era de que en cuanto este ejército pusiera sus estandartes en el lugar santo, era una señal, ¿verdad? Abre los ojos, ¿sí? Ahora, esos estandartes, o sea, un estandarte que es algo que los identificaba a ellos, ¿no? En este caso al ejército romano. ¿Qué estandartes nosotros vemos que el enemigo ha puesto a través de sus agentes en este mundo, en los días en los que vivimos? ¿Qué estandartes? Aquí los tienen ustedes en la pantalla. Violaciones de costumbres, perdón, y prácticas instituidas por Dios, aberraciones sexuales, idolatría, faltas morales y éticas. Ya los pusieron sus estandartes. Estamos rodeados, estamos sitiados, y a lo mejor usted puede decir, ¿cuáles ejércitos? ¿Dónde están los ejércitos? ¿No? Esto tiene una aplicación diferente, ¿no? Obviamente no estamos rodeados por un ejército. Estamos rodeados por ejércitos así como que invisibles casi, ¿no? Por Satanás, por sus huestes y por sus secuaces, podríamos decir, ¿sí? En nuestros mismos hogares estamos sitiados. Prenda la televisión y usted va a ver todo esto, todos los estandartes de la, ¿sí? Prenda la tele nomás, prenda una película, prenda su computadora, su teléfono.
Esta es la señal de que, ¿qué? Dice ahí, de que la destrucción viene. Ahora, esos estandartes, ¿sí? Significaban que ellos estaban reclamando esa tierra. ¿Y qué es lo que se está haciendo con nosotros hoy? También se está reclamando que el lugar ¿qué? El lugar santo, o sea, nuestra ¿qué? Nuestra mente. Y Satanás la está reclamando a través de eso, de esas abominaciones, ¿sí? Violaciones a las prácticas instituidas por Dios, aberraciones sexuales, idolatría, faltas morales y éticas. Es para que abramos ¿qué? Los ojos ya. ¿Cuál es el lugar santo, dijimos? O sea, el lugar santo dijimos que se extendía hasta más allá de ¿qué? De la ciudad. Y ahí no debía de haber nada impuro, inmundo. Y ahí estaba el ejército romano, ahí estaban sus estandartes con su águila, ¿verdad? Y hoy en día vemos los estandartes del enemigo a nuestro alrededor, en nuestros hogares. Tiene que ver, o sea, algo, miren, cuando habla ahí de lugar santo, ¿saben lo que significa la palabra santo? ¿No? Algo que Dios que bendijo, separó, ¿sí? Si nosotros vamos ahí al libro de Génesis, los primeros 2 capítulos, hay al menos 3 cosas que Dios consideró sagradas, santas, apartadas. Número 1, el hombre, el ser humano. Número 2, ¿qué dice ahí? El matrimonio. Número 3, el sábado. Yo les pregunto, estas 3 cosas que están aquí en esta lista, ¿están siendo violentadas? El hombre, el matrimonio y el sábado. Las 3, ¿sí? Y sabemos de qué maneras, ¿no? El ser humano, ¿cómo ven? Estamos viendo una situación muy complicada actualmente con lo que vivimos, ¿no? Con esta emergencia, ¿no? Tenemos ante nosotros también otra cuestión que tiene que ver con la ética, que aquí lo mencionaba, ¿no? Faltas morales y éticas. Algo que se le llama el transhumanismo, que no sé si han escuchado esa palabra, donde tiene que ver la fusión de la tecnología con quién, con nosotros. Una fusión, o sea, usted va a tener tecnología donde en su cuerpo. Y esto es un tema muy amplio también, ¿sí? El matrimonio ha sido atacado. Ya sabe de qué manera, ¿no? El sábado ha sido atacado también. Entonces, si ya están los estandartes, estamos sitiados, ¿cómo debería de ser esta manera de vivir? ¿Qué debería yo de estar haciendo ahorita? ¿Qué debería de estar pensando? Ojalá que nos estemos preparando para, para el día del Señor. Pero, lamentablemente, como sucedió también con el pueblo judío, como vemos que el ejército se retira de repente, decimos, creo que ya pasó, creo que ya somos libres de nuevo, ¿no? Creo que vamos a seguir nuestra vida como siempre. Y aguas con eso, ¿sí? Con esa idea de que vamos a volver a la normalidad, como decíamos. Dice, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Lo que hicieron ellos. Se salieron de Jerusalén a lugares pequeños, apartados. Dice, así como en el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea,
Así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, hablando de Estados Unidos, dice, con el decreto que imponga el día de descanso falso. Esto es el continuo que menciona por ahí en Daniel. Desde el continuo, cuando se ha quitado el continuo hasta la abominación, 1290 días. Dice, eso será para nosotros una amonestación. Todavía no lo vemos, ya estamos viendo los comienzos de esto, ¿sí? Pero todavía no pasa, ¿sí? O sea, todavía no hay un decreto de esto. Dice, entonces será tiempo de abandonar las ciudades, prepararnos para abandonar las menores después en busca de hogares retraídos en lugares apartados, en las montañas. Primero en lugares que dice pequeños, ciudades pequeñas, pueblos, y después de ahí prepararse para ir a las montañas, dice. ¿Cuál es la señal? Dice aquí. Cuando se ha quitado el continuo, cuando el día de descanso falso se imponga. ¿Cuánto falta para esto? No, no mucho, no mucho. Hay un movimiento por allá en Europa que le llama, creo que la Alianza Cristiana, algo así. Ellos están pugnando para que se imponga el domingo como día de descanso. O sea, unión de muchas iglesias protestantes. ¿Okay? Imponerlo. Y uno dice, no, ¿cómo van a imponer eso? Vean la situación que estamos viviendo. Y les dejo de tarea eso. ¿Vale? Ese será el momento de ¿qué? De abandonar, de huir. La longanimidad de Dios, dice, a Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia. O sea, cuando se fue el ejército, vámonos a la fiesta otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en día también? Ahorita lo decíamos, ¿no? De pronto se nos da como un respiro, ¿no? En todo esto que estamos viviendo y creo que ya pasó, decimos. A seguir con la vida, a seguir con las actividades, los trabajos, las pachangas, que es lo que más abunda, ¿no? Por todos lados se escucha la música, fiestas, bodas, y como decía Jesús, ¿no? Comiendo, bebiendo, casándose, en casamiento. No es que sea malo esto, ¿sí? Pero ¿qué nos indica esa situación? Bueno, que todo ese miedo que teníamos y que estábamos así asustados y eso ya que pasó. Alguien decía, ¿no? O se decía mucho desde, no, es que esta situación nos va a cambiar, nos va a hacer mejores seres humanos, mejores cristianos. ¿Fue así? En la mayoría no fue así. O sea, seguimos siendo que iguales. Y yo me atrevo a decir que durante este periodo que hemos pasado así sitiados, somos peores seres humanos. Dice aquí, por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces, fíjense bien, cuando ellos dijeron, ay, qué chido, ya, otra vez a vivir la vida, ¿no? Porque el castigo no llegaba. Dice, Dios retiró su protección y dio rienda suelta a Satanás. ¿Se va a repetir esto? Se va a repetir otra vez. Y a sus ángeles, dice aquí. Y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Ellos habían elegido ¿a quién? A Satanás. Rechazaron a Jesús, lo crucificaron. Pero ellos decían, ¿nosotros qué nos hacen? Los romanos, somos el pueblo de Dios, decían ellos. ¿Sí? Entonces, esto se va a repetir otra vez. ¿Quieren ver de qué manera? Miren, tanto en la familia como en la nación y en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaba más que la sospecha, sería la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. Ahora, esto sucede en nuestro mundo todos los días, ¿sí o no? Esto lo dice aquí en el conflicto de los siglos. Pero si se supone que esta situación nos iba a hacer mejores seres humanos,
más conscientes, más amables, valorar más lo que tenemos. Estas imágenes son de todos los días, ¿sí o no? Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo inocente de Dios y ahora, dice, las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. Con sus hechos habían expresado desde hacía tiempo, dice, sus deseos de, ¿qué dice por ahí en Isaías entonces? Fíjense lo que pensaban ellos. Quitad delante de nosotros al Santo de Israel. No queremos nada con quién, con Dios. Eso sucede hoy también, eso sucede hoy. ¿Sí? Y vean lo que nos dice aquí. La historia de lo pasado, lo que quedó allá en el año 70, dice, la interminable serie de alborotos, conflictos, contiendas, ¿qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día, cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica? El Espíritu Santo se está retirando ya. Y un día nos vamos a quedar sin intercesión. Y ahí sí agárrese. Entonces el mundo verá como nunca lo vio los resultados del gobierno de Satanás. Ahorita todavía como que no nos cae el 20 de decir, no, pues creo que el mundo en general, ¿no? O sea, decimos, está bien, ¿no? O sea, vivimos bien, hemos progresado, evolucionado, decimos. Creemos que el gobierno de Satanás es bueno, pero ya lo veremos, ¿no? Deuteronomio 28, fíjense lo que nos dice aquí, aquí hay algo bien, bien importante para nosotros. Este capítulo se refiere precisamente, es una profecía de lo que iba a suceder sobre el pueblo de Israel en ocasión de su destrucción. Y si dijimos que esto tiene que ver con el tiempo del fin, entonces a nosotros nos incumbe también. Por decimos, pues está en Deuteronomio, ¿eso qué? Uy, o sea, todavía más atrás de la destrucción de Jerusalén, que tiene que ver conmigo. Bueno, vamos a ver qué tiene que ver con nosotros. 28, capítulo 28 de Deuteronomio, del 47 en adelante, dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, y dice, por la abundancia de todas tus cosas, mira lo que dice aquí Dios, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré contra ti, con hambre, fíjense bien estas tres palabras, sed y desnudez, con falta de todas las cosas, y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Aquí Dios nos está hablando, aquí le está hablando a su iglesia, Dios. Estaba hablando de Israel y nos está hablando a nosotros, el Israel espiritual. ¿Sí? Esto no es para la gente que no conoce de Dios. Dice que hemos sido ¿qué? Muy desobedientes con Dios. No le servimos honestamente, o sea, no de corazón, no con alegría, dice aquí. Y viene esto, dice, hambre, sed, desnudez. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que, dice, vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Aquí se está refiriendo a Roma, primeramente. Dice, gente fiera de rostro, y vean cómo eran ellos, ¿no? Y a ver si hay algo de similitud con lo que vemos en estos días. Dice, que no tendrá respeto por quién, dice ahí, por el anciano, ni perdonará a quién, al niño. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Dice, alguien sin respeto por los ancianos ni por los niños. Comerá y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, o sea, vamos a ser saqueados prácticamente, dice aquí, hasta que perezcas, y no dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni cría de tu vaca, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio, dice aquí, a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que confías. En toda tu tierra, dice, sitiará pues todas tus ciudades,
toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y aún así podemos decir, bueno, pero eso qué es a mí, ¿no? O sea, cuando alguien ha sitiado mi ciudad, cuando ha habido un ejército rodeando mi rancho. Bueno, analice lo que usted está viviendo hoy, ¿sí? Sigue diciendo, comerás del fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará el enemigo. Y aquí hay algo bien interesante. Mira, dice, el hombre tierno en medio de ti, el muy delicado, o sea, una persona que se está refiriendo a una persona así como que, las que decimos que no mata ni una mosca, ¿verdad? O que parece que no mata ni una mosca. Miren lo que dice aquí. Mirará con malos ojos a sus hermanos y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaron. ¿Lo vivimos esto hoy? ¿Nos vemos con malos ojos unos a otros? El que menos imagina lo ve feo, con cierta desconfianza, con asco a lo mejor. Para no dar, dice alguno de ellos, la carne de sus hijos, el que comiere, dice, no por haberle quedado nada. En el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada, ahora lo menciona en femenino, entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, o sea, lo que decíamos ahorita, ¿no? Alguien que parece que no mata ni una mosca, dice, de pura delicadeza, la persona más fina que usted se imagine, tierna, dice aquí, mirará con malos ojos al marido, al hijo, a la hija, al vecino, al hermano de la iglesia, al recién nacido que dice, sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, dice, entonces, fíjese lo que va a pasar. Y que tiene que ver esto con nosotros, miren. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia y dice, plagas grandes, permanentes y enfermedades malignas y duraderas, como lo que vivimos hoy. O no se parece eso, o no tiene nada que ver con eso. Qué coincidencia, ¿no? Y traeré sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en este libro de la ley, Jehová enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos, fíjense lo que dice aquí, en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. No sé si nos identificamos con estas palabras. Miren lo que dijo este señor. No es profeta, pero sabe cosas, ¿sí? Y él dijo que el próximo año habrá escasez de agua. ¿Y se acuerdan lo que decía por ahí en la palabra de Dios? Y lo que sucede en un sitio. ¿Qué sucede en un sitio? Hay escasez de ¿qué? Agua, escasez de alimento y de dinero. ¿Qué es lo que dice aquí en Deuteronomio? Dice, va a haber ¿qué? Hambre, va a haber sed y desnudez. Y este señor dice, curiosamente, y les digo, y no creo que sea profeta, al menos no un profeta enviado por Dios, dice, va a haber escasez de agua, próximo año. Y el año que sigue, de alimento. Y el que sigue, desnudez.
un colapso económico. ¿Es coincidencia lo que estamos viviendo? No. Lo que estamos viviendo es un sitio, ¿sí? No es literal así como sucedió en Jerusalén. Pero todo lo que somos, todo lo que tenemos está siendo violentado. Todo. Y esto no va a parar, es lo que dice este señor. Pues si usted cree que ya, ahora sí, ya en Navidad, pura pachanga, ahora sí en diciembre, ¿no? Y a seguir la vida. Esto no va a parar. Y Dios lo dice aquí también, dice que estas plagas, dice, van a ser ¿qué? Permanentes. Y está hablando ya del fin del tiempo aquí. Miren lo que dice esta agencia por ahí del gobierno de Estados Unidos. Es alarmante esto, miren lo que dice. Aquí está hablando de la población, está haciendo un conteo de la población, todos los países del mundo. Nos da un dato del 2017, ¿sale? Pero lo que llama la atención aquí es lo siguiente. Para el año 2025, que estamos también a nada de eso, miren lo que va a pasar en Alemania. Un país de 81 millones de habitantes. Para el año 2025, no van a ser 81 millones de habitantes. ¿Van a ser cuántos, dice aquí? 28 millones de habitantes. Y usted puede decir, bueno, pues la gente que sale del país, ¿no? Que migra y que se va a trabajar a otros lados. No, esta gente, esta disminución de la población en los países no tiene que ver con migración. Porque, bueno, para empezar, en estos países la gente no acostumbra a irse a otros países, ¿no? Que son países poderosos como Alemania. Ahora, esta gente que de repente desaparece de aquí de Alemania, por ejemplo, no está en ningún otro lado, ni en otro país. Simplemente se fueron, ¿sí? Y no es el rapto secreto, ¿no? Como dicen algunos. En Italia, ¿qué va a pasar? De 62 millones, ellos aseguran, porque lo están asegurando para el 2025, 44 millones de habitantes. Acá en Alemania está grave la cosa, ¿no? O sea, de 81 a 28. En Japón, de 126 millones para el 2025, 103 millones. En Rusia, de 55 a 46. En España, esto también está feo. Prácticamente es la mitad de la población, dice, de 49 millones, pues va a quedar en 28. En Israel, de 8 a 4, la mitad del país también. En Canadá, de 36 a 26. En Estados Unidos, fíjense bien, la tercera parte del país, ellos dicen que no va a estar para el 2025. En Inglaterra, todavía más feo, creo que aquí está el asunto, de 66 millones de habitantes en el 2017, para el 2025 se espera que sean 15 millones. ¿No es para alarmarse esto? Son profetas, la gente que hizo esta estadística, no son profetas, o dudo que lo sean. ¿Por qué dicen esto? Bueno, hay que ver, ¿no? ¿Tendrá que ver con lo que estamos viviendo hoy? Es muy probable. Pero bueno, Satanás y su gente se están preparando para el día del Señor, ¿sí? Para una guerra contra Dios. Lo están haciendo. Durante este tiempo lo han hecho, ¿sí? El tiempo que fuimos que sitiados, rodeados. Ellos están listos para la guerra.
La pregunta es si tú estás listo. ¿Cuál ha sido mi preparación durante este tiempo? Ellos se han preparado. Los reyes de la tierra, dice el Apocalipsis. Y el dragón, y la bestia, y todo lo que ustedes conocen, ¿no? Ahora, pero yo, ¿cómo me he preparado en este tiempo? Me lo he pasado quejándome, asustado, o esto que está aquí, o ya se me pasó hasta el susto, ya vivo como si nada, o todo esto me ha despertado, ha hecho que dirija mi mirada a la palabra de Dios, a estudiar, a ver qué tiene que decirme Dios para este tiempo hoy. Si creo que Dios tiene algo que decirme, porque si creo que ya todo lo dijo y que todas las profecías quedaron allá atrás, en 1844, ya, allá, pues a ellos les tocó, ¿no? A mí ya no. Entonces, si yo creo que esto no tiene nada que ver conmigo, lo que dice el Apocalipsis o lo que dice Daniel, pues no me va a interesar estudiarlo, ni aprender, ni prepararme. Ahora, el conocer las profecías no me va a salvar, ¿sale? Pero me va a ayudar a que, dice aquí, a estar listo para ese momento. Porque a veces decimos, no, pues yo para qué estudio eso. Hay que el pastor se la quiebre, ¿no? Se quiebre la cabeza y que ahí me explique como pueda o cuando quiera. Lo cual tampoco sucede porque este tipo de predicaciones no se dan en las iglesias. Cuando más debiéramos de hablar de esto, y ahí lo dice la señora Nehuay, estos temas, estos libros debían de ser estudiados y leídos con más atención en estos días, lo cual no sucede. Y decimos, fíjense bien, una frase que alguna vez usted ha dicho y ha pensado, una frase muy trillada. Bueno, es que estos son apenas que principios de dolores, ¿sí? Principios de dolores. Hace tiempo yo les decía, no, esa frase yo la escuché desde niño, principios de dolores. Y ahora pasó esto, son principios de dolores, hermano, no se preocupe. Y el terremoto, y principios de dolores. Y la guerra de no sé dónde, principios de dolores. Y el tsunami, principios de dolores. Y yo digo, bueno, ¿y cuándo es lo bueno? Pues, si ese principio ya se alargó mucho, nosotros lo alargamos. Ahora, ¿por qué lo alargamos? Porque, siendo sinceros, no queremos que Jesús venga ya. Sí, quiero que venga, pero pues que aguante un poco, ¿no? O sea, tengo que hacer es aquí en esta vida todavía. Tengo proyectos, tengo planes, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero viajar, quiero graduarme, quiero hacer esto, lo otro. Espéranos tantito, Dios, ¿no? E inconscientemente rechazamos la idea de que Jesús está aquí a las puertas. ¿Saben cuándo fueron los principios de dolores? ¿Tenemos idea cuándo fueron? No son en el 2004, ni en el 90, ni en el 2020, porque es lo que decimos, ¿no? Esto que estamos viendo, son los principios de dolores. ¿Sabemos cuándo fueron los principios de dolores? Cuando comenzó el tiempo del fin. Ahí empezaron los dolores de parto de nuestro mundo, ¿sí? ¿En qué año sucedió eso? Aquí está. 1798. ¿Hace cuánto? Esos fueron los principios de dolores. La Revolución Francesa, las guerras mundiales. Ah, pero estamos, fíjense, en 2021 y seguimos creyendo que lo que estamos viendo son principios, ¿no? O sea, si yo creo que este es el principio, digo, bueno, todavía se tarda Jesús, todavía le cuelga decir. ¿Se fijan cómo Satanás nos entrampa con cosas sencillas? Con la misma Biblia.
Son principios de dolores, ahí dice la Biblia. Sí, ahí dice que son principios de dolores. ¿Cuándo empezó eso? Hace 200 años, más de 200 años. Y yo creo que seguimos en los principios todavía. Cuando nuestro mundo está a punto de colapsar. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén, sino, dice, Cristo había prevenido a sus discípulos. O sea, nadie, ningún cristiano sincero murió. Porque habían sido, ¿qué? Advertidos. Todos los que creyeron en sus palabras y esperaron atentamente las señales prometidas, dice, con los que se salvaron. En la época del sitio, los judíos habían, dice, acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, acaban que mencionabas al principio, y así fue como como los cristianos, dice, esparcidos por todo el mundo, pudieron escapar sin dificultad. Dios los trajo, los juntó a todos en Jerusalén, fueron sitiados, el ejército se fue y ellos pudieron huir. De otra manera no hubiera sucedido esto. Dios dio esa oportunidad y Dios manejó toda la situación para que así fuera. Inmediatamente dice, se encaminaron hacia un lugar seguro, a la ciudad de Pela, en tierra de Perea, más allá del Jordán, donde el ejército romano no los iba a buscar. Deben de guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a la segunda venida. Porque como anunció a sus discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio ¿qué? Una señal para cuando se acercara su ruina, así también previno al mundo del día de ¿qué? De la destrucción final. Nos dio señales de su proximidad, nos dio muchísimas señales. Dice, de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Fuimos advertidos ya. Ahora, la pregunta es, si yo conozco estas advertencias, si las creo, y a lo mejor puedo decir, sí, pues ya está en la Biblia, las creo, ¿no? Ahora, yo creo que eso sucederá en este tiempo. Ahí es donde está el problema, ¿no? Porque decimos, ay, no, pues ojalá que no. Ojalá que a mí no me toque, que le toque ya a mis hijos, a mis nietos. No habrá tiempo para eso. Lamentablemente no habrá tiempo para eso. El hecho de que nos neguemos a que Jesús venga no va a hacer que se atrase. A veces llegamos a pensar que decimos, no, es que falta que se predique el evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Y como yo no predico, digo, no, pues falta todavía que se predique el evangelio. Creyendo que la venida de Jesús depende de mí, ¿sí? De lo que yo haga o no haga, o diga o crea, cuando Él ha puesto y ha determinado un momento para eso. No depende de mí. Y creemos que depende de la iglesia, el que venga o no venga. Él no se atrasa ni se apresura, ¿se acuerdan? Él determinó un momento y lo va a cumplir en ese momento, en ese día, en esa hora, aunque yo no lo crea y aunque yo no quiera y aunque yo diga, no, pues que se espere un poquito más. Lucas 19, 42 al 44 nos dice lo siguiente, nuestra cita que leímos al principio, dice, oh, si también tú conocieses, conozco esto, dice, al menos en este día, dice, lo que es para tu paz, para tu bien, para tu protección, pero tenemos los ojos que dicen, cubiertos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán, te presionarán. ¿Lo estamos viendo esto?
¿Lo estamos viviendo, experimentando? Yo estoy seguro que sí. No sé si usted. Y dice el versículo 44 de Lucas. Me faltó ponerlo por aquí. Miren, dice, y cuando, no, está aquí. Ok, dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Conocemos el tiempo? Tenemos otra frase también muy trillada, y siempre lo menciono, ¿no? Cuando hablo de estos temas. Es que nadie sabe el día y la hora. Y con eso acallamos nuestra conciencia, ¿verdad? Nadie sabe. Entonces, como nadie sabe, pues a seguir la vida, ¿no? A disfrutar, ¿no? Y a, a pensar que, bueno, Jesús puede tardar otros 1000 años todavía. Un texto totalmente sacado de su idea original, ¿sí? Y que Dios habla acerca de eso al respecto de ese texto precisamente y nos dice cómo lo hemos mal utilizado para, pues para acallar la conciencia, así literalmente lo dice. Aquí dice, no supiste el día, no supiste los tiempos. Te di señales, te anuncié que tan cerca estaba y tú sigues diciendo, nadie sabe. Oye, hermano, ¿cuándo cree que venga Jesús? ¿Cree que ya está cerca? No, hermano, nadie sabe el día y la hora. Decimos, ¿verdad? Fíjense bien lo que nos dice aquí, con esto vamos a terminar. Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. ¿Qué es el umbral? En la línea, ¿sí? O sea, esto no aguanta 1000 años más, no, ni 20 tal vez. En el umbral, dice, de grandes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Aquí no dice que las profecías ya se cumplieron, allá en la Edad Media. Sí, tuvieron una aplicación en aquellos tiempos, pero dice, muchas profecías están, ¿qué? Por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción, o sea, el enemigo está listo, su gente está lista. La pregunta es si yo estoy listo. La historia pasada, esto que vimos ahorita del sitio de Jerusalén, ¿qué va a pasar desde aquí? Se repetirá con una precisión sorprendente. ¿Okay? Conflictos viejos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquier. La ansiedad está tomando posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Hay ansiedad en el ser humano. Estudiad, fíjense, esta es la tarea. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia será repetida. Lo mismo, igualito. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, más bien, y de lo que tanto presumimos muchos, dice aquí, debemos saber hoy mucho más de lo que sabemos. ¿Se acuerdan lo que leíamos hace rato? Dice que no entendemos plenamente o no la hemos entendido plenamente, especialmente estos dos libros.
Y aquí nos dice Dios, debes saber más de lo que sabes. ¿Crees que ya lo sabes todo? Y si nos gusta la profecía, pues más, ¿no? Porque sí podemos decir, bueno, es que todo eso ya pasó. Pasó en tal año, en el 538, en el año 1798, 1844, etcétera, etcétera. Pero dice Dios, debes saber mucho más de lo que sabes o que crees que sabes. ¿Cómo sucederá eso? Bueno, tengo que estudiar, estudiar, no leer nada más, ¿no? Darle una leidita, decir, bueno, pues, con los ejercicios bíblicos, ¿verdad? Así rápido, media hora antes, ¿no? Para estar filoso para las preguntas, los ejercicios, ¿no? O sea, estudiar, comparar textos, libros, estudiar. Debo de saber qué dice aquí, más de lo que sé. Esa es la tarea para nosotros hoy. Vienen cosas complicadas, ya lo vimos, pero Dios promete estar con nosotros, como lo estuvo con su pueblo, promete protección, pero también necesita que nosotros estemos atentos a las señales. Si no, entonces sí va a ocurrir lo que también muchas veces decimos, es que va a venir como ladrón, por eso nadie sabe. Pablo por ahí nos dice, va a venir como ladrón, sí, pero tú, que eres de la luz, debes de estar ¿qué? Atento. Y a ti no te tiene que sorprender, dice Pablo. A los que les va a caer como ladrones, a los que estudian, a los que no saben, a los que se niegan a esta idea de que Él está aquí ya, de que está a la puerta. Así que ojalá que Dios nos dé esa luz, que nos dé ese deseo de conocerle, de prepararnos, de entender el momento en el que estamos viviendo y que estemos listos para su aparición en los cielos y que podamos ser dignos de estar con Él por la eternidad. Que Dios nos bendiga.